Estamos en comunicación ahora con el titular de la Senat, el doctor Arnaldo Yucio. Hola, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Santi? ¿Estás por ahí? Bien, señor, aquí recapitulando todo lo que sucedió. Doctor, ¿cuánto tiempo llevó esta investigación? Y sobre todo, ¿cuánta gente estuvo involucrada en la ingeniería de los... Doctor, no sé si estás con el speaker, pero te escucho bastante mal. Hay un ruido bastante fuerte que está ingresando. Una ingeniería que llevó seguramente un grupo muy reducido originalmente de gente que estuvo involucrada, ¿no? Sí, categórico. Una investigación como esta no puede involucrar a demasiada gente, ¿verdad? Más aún que esto se inició allá por el 10 de marzo, más o menos, fecha en que la Senat tomó intervención directa y que involucró en principio solamente a agentes especiales. Y después se fue ampliando a otros funcionarios. En todo momento el que estaba más ansioso de que salga era el presidente, pues evidentemente había ya ciertas presiones, cierta información externa que hablaban de que efectivamente el jefe de TADE estaba en una situación rara, Uh-huh. y que movía todo un esquema, ¿verdad? En principio la información daba en que era solamente el general el involucrado, pero sin embargo en la medida en que aquello fue avanzando, en que se fue profundizando la investigación, nos vimos en una posición de ir ampliando, y te puedo asegurar, Santi, de que si esto iba más tiempo para adelante, es muy probable que más personas hubieran caído en esta red de corrupción. Doctor, ¿cuándo se decidió? A ver, primero, ¿cuándo tomó conocimiento el presidente de la República de que el propio general estaba involucrado en esta red? Porque, a ver, no es una decisión fácil el decir qué hacemos con el general. Y segundo, el tomar la decisión de darle esta visibilidad que expone a un hombre en el que se depositó originalmente una confianza importante para que esté a cargo de estos operativos en lo que es la policía aduanera. ¿Cuándo se comunicó al presidente y cuándo se decidió que se vaya adelante con la investigación y que finalmente quede expuesto el general? El presidente estuvo en conocimiento desde un principio, ¿verdad? Desde un principio, ¿verdad? Y la decisión fue llegar a una investigación penal, justamente porque de sacarlo, porque sí podía sacarlo inmediatamente, ¿verdad? Ante la menor duda. Pero él decía que si esto solamente quedaba con el mero traslado o la destitución, era como que el que le sucedía iba a continuar con con el mismo esquema, porque esto indudablemente no se inauguró con el general Benítez. Uh-huh. El general Benítez lo que hizo fue, antes que destruir el esquema, se sumó y continuó exactamente en la misma situación, ¿verdad? Lo que me decían algunos funcionarios es que todos aquellos que no asimilaban sus decisiones inmediatamente eran trasladados. Uh-huh. Y él llevó allí un grupo de generales retirados también que fungían de asesores
de su unidad de investigación aduanera, ¿verdad? Doctor, ¿en qué momento creen ustedes él empezó a desarrollar este esquema de recaudación? Porque el trabajo tiene mes y medio, 2 meses aproximadamente, decían ustedes, y eso ya implica un caudal económico importante. Pero, ¿cuánto tiempo después de llegar a DETAVE, que fue septiembre del año pasado, creen ustedes que él implementó este sistema de recaudación? Yo creo así personalmente, porque ya hemos escuchado esa versión de que había algunas cosas raras, ¿verdad? Lo que le salvaba era un poco su imagen en ese momento, ¿verdad? Y aquello ya fue allá por diciembre, ¿eh? Allá por diciembre ya escuchábamos esa situación, ¿verdad? Y aparte, dentro del funcionariado de aduanas, por lo general no se ve muy bien que alguien se incorpore de afuera y finalmente siga haciendo lo mismo, Claro. ¿verdad? Y lo que se menciona es que justamente este señor teóricamente tenía que dar una imagen diferente, una funcionalidad diferente a la de TABE. Sin embargo, continuó con lo mismo de siempre, ¿verdad? Y luego se acentuó porque ya venía con una posición un poco más drástica. O sea, el movimiento que tenía era absolutamente militarizado. ¿De dónde se saca el monto que se estima de 100 millones de guaraníes por semana? Asusta ese monto, doctor, sin lugar a duda, pero muchos que conocen de la cuestión aduanera dicen, esto inclusive puede llegar a ser mitad y recreo. Y a esos 100 millones que paraban directamente en la casa del general, ¿cuánto hay que sumar de lo que quedaba en los puestos de control? Porque me queda en la cabeza cuando en el audio se refieren a un portillo que ya había cobrado su parte en el puesto de control de aduanas. Sí. No, esto evidentemente lo que le llegaba al general ya era recortado, ¿verdad? Ya estaba aparentemente ya previa distribución entre los funcionarios beneficiados. Lo que le llegaba era ya el monto para él, ¿verdad? Para que él distribuya, era para él y de una sola fuente, de una fuente que nosotros acreditamos, ¿verdad? Entendemos de que también hay otras fuentes, ¿verdad? Hay otras fuentes que le estarían rindiendo algo similar, ¿verdad? Pero acá hay muchísimos funcionarios involucrados, Santi. Acá no aparecen solamente los de aduanas, aparecen policías, hay también miembros de otras instituciones de fuerzas fuerzas públicas que evidentemente actuaban en complicidad con todo el sistema, ¿verdad? Con todo el sistema, ¿verdad? En esa línea, una cuestión que resonó y no es para menos, cuando mencionaste en la conferencia de prensa es que también están involucrados, evidentemente empresarios, porque para que esto ocurra, la cadena empresarial tiene un rol importante que de alguna manera termina involucrado en el negocio ilícito. Pero también hablaste de periodistas. ¿Cuál era el rol específico de los periodistas dentro de esta cadena de corrupción? Es muy difícil de determinar con precisión la identidad. Sí, se tiene, porque eso surge de las evidencias que fueron halladas en la vivienda, ¿verdad? Pero ¿qué hacían cada uno de ellos y ellas
en la o qué participación tenía, qué rol tenían, es hasta el momento mera especulación, ¿verdad? Y una de ellas podría ser no hablar mal, por ejemplo, del de TABE, ¿verdad? Otras es hablar demasiado bien. Claro. Participar directamente, o sea, en cada hacer de una incautación que por más pequeña que sea, de tomate o cebolla, bueno, hacer que eso sea así realmente toda una preparación de algo mucho más grande, ¿verdad? Y una presentación ante los medios que generaba así una expectativa y una imagen importante, ¿verdad? Claro, a ver, una Nosotros cuestión... creemos que directamente para que no hablen del tema, ¿verdad? Claro, a ver, una cuestión es darle visibilidad a una información como esta, un operativo donde cae nada más y nada menos que un general y toda una estructura que tenía. Pero lo que ustedes presumen es que este dinero que aparentemente, según los indicios, cobraban algunos periodistas, era para darle espectacularidad a pequeñas incautaciones que podía llegar a ser de TAB eventualmente, como para realzar la imagen de este organismo y del general en sí. Así es, así es. O sea, es como tener su propio equipo de comunicación y de presentación de imagen, de proyección de imagen del de TABE y del general en particular. O sea, se pagaban a periodistas para hacer ese tipo de operaciones. Y Pero eso no, eso me estoy dando cuenta que no es común, o sea, no es o sea, es común, no es atribuible únicamente a este caso, sino también aparentemente se dan en otras situaciones. Claro. En relación a los empresarios en sí, ¿ustedes también tienen dentro de esta investigación el cruce que permita vincular a los empresarios? Porque acá la cuestión estuvo, digamos, muy bien cerrada, doctor. Estuvo cerrada al punto de decir, esta es la promesa, pongamos en el caso de los periodistas, esta es la promesa de publicación, pero esta es la garantía de que el pago fue efectuado. Y así como corroboraron con audios, así como corroboraron con billetes que fueron marcados, en el caso de los empresarios y en el caso de los periodistas, ¿también cierran el círculo de esa manera? Sí, sí. Bueno, en el caso de los periodistas reciben una suma de dinero, ¿verdad? En el caso de los empresarios, ellos dan un monto, ¿verdad? Dan un monto justamente para permitir la salida o el ingreso de mercaderías. Esa es la gran diferencia. Y en el monto que se incautó, precisamente hay parte del dinero que se recibió en este caso de un empresario. En relación al dinero recaudado, ¿qué hacía el general con todo el dinero? Porque convengamos que iba a despertar una sospecha importante que el dinero sea depositado, por ejemplo, en alguna cuenta en particular. ¿Qué hacía con este dinero que, si uno calcula lo que pudo haber recaudado, si semanalmente eran unos 100 millones de guaraníes, en 4 meses fácilmente estamos hablando de cerca de 2.000 millones de guaraníes? ¿Qué hacía con este dinero para que no se levante sospecha respecto a depósitos en gran número? Y estimo que lo tiene guardado en algún lugar, Santi, ¿verdad? Estimo que lo tiene guardado en algún lugar o invertido en alguna operación, ¿verdad? Realmente la tercera fase, es la primera, ¿verdad? La tercera fase, o tal vez
sea la fase paralela a la primera, vamos a ingresar en un mundo en donde empecemos a investigar el patrimonio de todos quienes hoy aparecen en esta red que se individualiza en la imputación, Ujú, y otros que todavía no están incluidos, ¿verdad? ujú. Entonces, la investigación patrimonial es una indicación que estamos, no solamente en los casos de drogas, ¿verdad? Sino el lavado de dinero es muy importante para determinar justamente de que el dinero obtenido producto de este tipo de operaciones ilegales está siendo invertido en algún otro bien o haciendo remesas al exterior, ¿verdad? Ministro, en esa línea, ¿qué tan importante es para ustedes, hablando de investigación patrimonial, digo, para ustedes en carácter de investigadores, incluyo por supuesto al Ministerio Público en esta unidad anticorrupción de élite que trabajó también, así como la unidad interna de control encabezada por Fuster, el que se den a conocer, como la ley marca, los datos de declaración jurada de funcionarios que ingresan a la tarea pública y la contrastación de esa declaración jurada con el estilo de vida que llevan y con lo que tienen básicamente. Para estos casos es relativamente fácil, Santi, ¿verdad? Porque ya hay una investigación, ¿verdad? Ya hay una investigación abierta, y lo que se va a hacer es simplemente solicitar que se remita en esta investigación la declaración jurada de estos funcionarios, ¿verdad? Mm. En donde se torna un poco difícil es cuando no existe una investigación, ¿verdad? No existe y hay sospechas, ¿verdad? O se dice, por ejemplo, que cierto funcionario o funcionaria pública tiene un movimiento patrimonial que no es acorde a sus ingresos, ¿verdad? Que yo así diariamente estoy recibiendo informes que te dicen: doctor, tenés que fijarte, al lado de mi casa vive un funcionario que es tal cosa, su salario es 2.500.000, pero tiene una mansión fastuosa, ¿verdad? Ujú. No acceder rápidamente a los datos de la declaración jurada o en mi propia institución, ¿verdad? En mi propia institución también, ¿verdad? Ujú. Es cuando genera cierta dificultad en la investigación. Pero cuando ya hay una causa abierta como esta, es relativamente fácil. O sea, Ujú. que no se entregue en estas condiciones ya va a ser, va a ser el acabose, ¿verdad? Entendemos que con las nuevas autoridades de la Contraloría aquello va a ser mucho más fluido, ¿verdad? Ministro, el Y general... no solamente, perdón, no Sí. solamente la última declaración jurada, sino la Contraloría tiene que entregarnos a nosotros o al Ministerio Público o a la CEPRELAT un contraste, ¿verdad?, con todas las declaraciones juradas, Ujú. ¿verdad?, la última y las anteriores, justamente para establecer esa diferencia entre su patrimonio actual, es decir, lo que tiene y lo que dijo o denunció haber tenido en su momento, ¿verdad? Porque tenés que entender también de que es natural que un funcionario corrupto no va a tener nomás luego a su nombre algunos bienes importantes, ¿verdad? Entonces Ujú. la investigación tiene que ser no solamente documental, ¿verdad?, sino también tiene que haber un trabajo de campo importante para que la investigación resulta exitosa. Ministro, por último, ¿por qué el general está en Viñascué? ¿Cuál es la razón por la que se dispuso que Ramón Benítez quede recluido en Viñascué? En un principio nosotros estábamos preparando para que sea
tenga prisión dispuesta tenga detención por orden del fiscal en la Senat. Pero lo que me informaron es que por una intervención que tuvo quirúrgica que tuvo unos días atrás, él efectivamente, y eso corroboramos nosotros de que es así, no podía moverse. Y en Senat no tenemos condiciones como para que, bueno, tenga la atención que probablemente requiera a raíz de esa intervención. Entonces, creo que prudentemente, pero también se antepuso su condición de militar, ¿verdad? De hecho, es nomás luego un lugar en donde provisoriamente iba a tener que ser recluido el general si es que se dictaba prisión, ¿verdad? A pesar de ser ya un general retirado, él no podría pisar Tacumbú, por ejemplo. Y en esta etapa es probable que no, si es que se da una eventual condena, no solamente en su caso de militar retirado, sino también en el caso de policías, inclusive en actividad que hayan sido condenados, ¿verdad? En ese caso sí pasan a cumplir su condena en Tacumbú, ¿verdad? U otra institución penitenciaria. Correcto. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. No, por favor, un gusto. El doctor Arnaldo Yucio, el titular de Senat, contando más detalles de esta investigación realizada.